Una vez más, bienvenido. Voy a explicar mi tarea con relación a las tablas hash, ya llevándolo a una actividad cotidiana. Yo realmente pensé en desarrollar una especie de tabla donde se pueda llevar el control de una materia en específico, el control de las notas. Veamos cómo funciona. Bien, primero voy a explicar el código del programa. Realmente no quise hacerle muchas modificaciones, y locas que la hice también solo dejé comentado las, los cambios de las líneas de código que no iba a utilizar, para que no perderme, ¿verdad? Bien, iniciando pues en la primera clase que se llama hash. eh, Acá dejé como tal las dos variables dato y estado. Esta función llamada función, no la utilicé porque sentí que no me servía, entonces la cambié por lo que a continuación voy a explicar. Bien, acá en inserta hash lo que hice fue, como ya anteriormente se traían estas tres variables, lo único que mandé a pedir es que se inserte el dato, ¿verdad? El dato que es aquí en m, que es el tamaño de la tabla, y, y la tabla y la variable de la tabla hash. Bien, igual seguimos tal cual, una variable tipo booleana. Aquí en esta variable tipo entero llamada j, si nos damos cuenta aquí arriba, le comenté esta donde se mandaba n y m a que se realizara una función y que retornara el residuo de esta función y se guardara acá. Pero ahorita yo lo que hice fue que j lo inicié con 0 para meterlo en el while. Mientras j sea menor que m, o sea que este que viene acá, y que i sea diferente de falso, o sea que sea verdadero, se va a seguir repitiendo el ciclo de while. En el if, como tal, puse que es, como tal no lo cambié, punto estado es igual a 0 y que punto estado sea igual a 1. Si estos están así, pues que se guarde el dato que viene aquí en n y que el estado cambie a 2, que es ocupado, y que i se cambie, en vez de falso se cambia a true. Como j yo lo inicié con 0, va a empezar en la posición 0, entonces va a mirar en la posición 0 de la tabla, eh, si, si está vacío o está eliminado, y lo va a guardar. Si no, se va a pasar al siguiente y así, para que llegue al que esté vacío y ocupe el dato que se está insertando. Y si esto no se cumple, pues j se va a seguir incrementando. Bien, en el if, si cuando esto sea verdadero, va a mandar un mensaje que por medio de JOptionPaint, que la nota insertada con éxito. Se va a definir la clave j más 1. ¿Por qué le estoy poniendo más 1? Porque si yo creo el tamaño de una tabla, como al principio vamos a ver en el, en el programa, si creo la tabla me va a pedir un tamaño de la tabla. Si yo le ingreso 5, realmente va a estar 5, en efecto van a haber 5 espacios para poder llenar la tabla, pero aquí Java lo que va a reconocer es el carácter 0, 0, 1, 2, 3, 4, que son 5, exactamente 5 espacios. Pero obviamente el usuario final no lo va a interpretar así, sino que le estoy sumando 1 para que en la posición 0 más 1 sea la clave 1, por decirlo así. Ya cuando se pase a la segunda posición, que va a ser 1, y le sumo 1, va a ser 2, y así hasta que se llene la tabla según sea el tamaño que se le definió desde el principio. Y pues vamos a mandar a reflejar la clave y cuál fue la nota con la que se guardó. Y si no, pues si media vez no se encuentra dónde guardar, se va a decir que la tabla está llena. Bien, en busca hash también cambió bastante.
traigo los mismos tres parámetros, no los quise borrar, los dejé tal cual como estaba. Lo que sí es que comenté una vez más la variable tipo entero que es j, que mandaba n y m a que se operaran y me devolviera la función. Y lo que hice fue crear una variable tipo entero llamado i, que lo que estoy trayendo acá es en n, lo que pido es la clave. Entonces, si yo mando a que busque la clave 3, lo va a ir a buscar en la posición 3, pero la posición 3 va a ser n-1. ¿Por qué? Por lo mismo que expliqué anteriormente, porque la posición 1 va a ser 0, la posición 2 va a ser 1 y así hasta el tamaño de la tabla. Entonces, lo que hice fue restarle 1 a n para que lo fuera a buscar según lo interpreta aquí el Java. Bien, y de ahí lo que hago es hacer una comparación. Si i, o sea, el número que dé resultado aquí es menor o igual que m, va a abrir este switch. Si es mayor, no se va a cumplir, no se cumple, entonces pues, por, por defecto pues no va a revolver nada, y en un else, entonces si no, va a retornar -1. O sea, si el tamaño de la tabla es 3 y yo mando a buscar una clave 5, por decirlo así, 5 menos 1 da 4, y el tamaño de la tabla es 3, entonces como es mayor que m, no se va a cumplir. Pero mientras sea menor o igual a m, se cumple, entonces abre este switch. Mandamos a ver el estado del número de clave que estamos pidiendo. Y si el estado, si es 0 o 1, retorna -1. ¿Por qué? Porque va a estar o vacío o eliminado, según aquí dice. Si es 0 va a ser igual a vacío, 1 va a ser igual a eliminado, y si es 2 va a ser igual a que está ocupado. Pero si es 2, entonces va a retornar lo que se encuentra en el dato de que se encuentra en esa posición. Si no, y de ahí un default que si no se cumple nada de eso, va a retornar 1, y salimos del if y vuelvo y repito, se retorna -1 si no se encuentra el tamaño, si no se encuentra, la clave dentro del tamaño de la tabla. En elimina hash es exactamente lo mismo a diferencia del case 2. Mandamos a lo mismo, ¿verdad? La variable i y todo se manda aquí en n, ya no va a ser el dato, sino va a ser la clave, o sea, la posición de la tabla. Se le resta 1 y se compara nuevamente. En el case, el punto en el switch, si desea el punto estado, si es 0 o 1, va a retornar -1, porque ya sea que esté vacío o eliminado. Y si es el case 2, entonces, como va a ser eliminar hash y no buscar, lo que vamos a hacer es de que el punto dato que exista en esa posición, el dato que exista en esa posición de la tabla hash, lo vamos a borrar, va a ser igual a 0. Y su estado va a cambiar de 2, que es ocupado, a 1, que va a ser eliminado, y retornamos 1, que esto nos va a servir para una condición que tenemos ya en el main. Y si no, pues -1, igual aquí que -1. Y si no lo encuentra, va a retornar -1 también, porque no se encontró. Terminamos elimina hash. Y aquí, adicional, yo lo que hice fue crear otro método estático donde pudiera listar los datos que tengo guardados dentro de mi tabla hash. Traigo la variable de mi tabla hash y también traigo una tipo entero que es m, o sea, el tamaño de la tabla. Inicializo una variable de tipo string que se llame mostrar y le coloco el encabezado, clave y nota, y un salto de línea. Entonces ya lo que comienzo es a recorrer un for para que vaya a recorrer cada una de las posiciones y me las vaya guardando en esta variable mostrar. Entonces aquí creo una variable de tipo entero que la inicio con 0 y que sea menor que m y se vaya y más, o sea, se vaya incrementando. Bien, entonces lo que va a hacer es que va a empezar en la i va a ser igual a 0, o sea, en la posición 0, la posición 1, o sea, el número 1, la posición número 1 que es 0, va a venir y lo va
y mostrar se va a concatenar con i más 1 y va a ser igual a lo que se encuentre, al dato que se encuentre en esa posición y otro salto de línea. Y así mismo se va a ir llenando, llenando, llenando hasta que llegue al total de la tabla. Después simple y sencillamente solo lo mostramos por un JOptionPaint. Por medio de este JOptionPaint se va a mostrar lo que hay en esta lista. Bien. Ahora nos vamos al main. Bien, en el main es tal cual como el video pasado. Se crean estas tres variables, se crea una variable donde se pide una variable de tipo entero que es m, donde se pide que se ingrese el tamaño de la tabla y se va a guardar aquí en esta variable m. Y aquí pues adicional yo le puse bienvenido a notas de matemáticas, un ejemplo. Ingrese el tamaño de la tabla. Entonces, ya teniendo el tamaño de la tabla, creo e instancio mi clase de hash y le meto m. Después lo recorro en un for para que se vayan creando las posiciones y se vaya creciendo la posición 0. Si es 3, por ejemplo, el tamaño de la tabla, 0, 1, 2, son 3 posiciones. Se van a ir creando y a todas se les va a ir agregando el estado 0, que van a estar todas vacías. Bien, una vez eso cumplido, nos vamos a meter a un do while. En un do while vamos a empezar con un switch y aquí en esta variable de respuesta, que es de tipo entero, vamos a pedir al usuario que nos responda uno de estas cinco números, que cada número ejecuta una acción. 1, insertar nota. 2, buscar nota. 3, eliminar nota. 4, listar las notas, que es lo que yo le agregué. Y 5, salir. Bien. Mientras sea diferente de 5, mientras sea diferente o igual a 5, va a seguirse cumpliendo el ciclo. Y ya cuando se guarde, vamos a meterlo dentro de un switch. Si es 1, pues lo que va a hacer es insertar una nota. Se mandan los parámetros y se operan allá en la clase hash. Si es 2, se va a guardar aquí en n la clave que va a ser buscada y se va a ir a buscar a hash. Y después aquí en i vamos a guardar en la variable i que está aquí arriba, la primera que se creó. En la variable i se va a ir a guardar lo que retorne, o sea, si retornó menos 1 o 1 o el dato, perdón, aquí como va a ser la nota, nos va a retornar la nota. Si no encuentra la nota, nos va a retornar menos 1 la función busca hash. Entonces, lo que se guarde aquí en i lo vamos a comparar. Si es igual a menos 1, vamos a decirte que no se encontró la nota. Pero si no, vamos a decir clave encontrada. La nota es i. Imprimimos la variable i que va a tener guardada la nota de la clave que nosotros mandamos a buscar acá en n. Quebramos el ciclo, quebramos el case y nos pasamos al 3, que es eliminar la nota. Entonces aquí decimos por medio de JOptionPaint, ingrese la clave de la nota a ser eliminada de la tabla. Entonces, y va a ser, lo ingresamos aquí en la variable n, la clave. Entonces, aquí en i vamos a mandar a llamar la función de eliminar hash, elimina hash. Mandamos n y los otros dos parámetros. Como les vuelvo y repito, yo no quise alterar esto más de lo que no me iba a servir. Para darme una idea de qué tanto estuve modificando y qué tanto me iba a servir. Bien, mando esos tres parámetros y lo que retorne, ya sea menos 1 o 1, aquí sí va a retornar o menos 1 o 1. Menos 1 va a decir de que no se encontró, de que está eliminado. Y si está eliminado, no va a poder ser eliminado una segunda vez. Pero si encuentra 1, si lo encontró, sí lo va a eliminar y todo, y nos va a retornar 1.
porque quiere decir de que sí se eliminó. Bien, entonces, si i va a ser igual a -1, dice clave no encontrada. Pero si va a ser 1, entonces decimos que la clave tal, o sea, la clave que mandamos nosotros aquí a buscar, tal, nota eliminada con éxito, que se eliminó la nota, o sea, se puso el punto dato que se encontraba guardado ahí en la tabla hash, fue eliminado y el estado fue cambiado a 1, que es eliminado. En el case 4 tenemos simple y sencillamente la función listar la tabla hash, lista hash. Mandamos la variable hash y la variable m donde tenemos el tamaño y se va a listar y nos lo imprime, como lo acabo de explicar. En el case 5, como es la función salir, solo system.exit y cerramos completamente el programa. Bien, aquí tenemos porque al inicio abrimos un try catch en un dado caso que existan excepciones de errores, pues nos va a decir está saliendo el programa o no hay espacio. Y bien, pasemos a ver cómo opera el pequeño sistema. Bienvenido a notas de matemática, ingrese el tamaño en la tabla, voy a ingresar un número 3. Inserto una nota, voy a ingresar 80, por ejemplo, y dice nota insertada con éxito. Clave 1 va a tener una nota de 80. Ok, podemos listar de una vez con la opción 4 y como el tamaño de la tabla es de 3, o sea, 3 notas, por decirlo así, o 3 claves, perdón, solo hemos guardado uno, entonces si vamos a guardar la otra, se va a seguir guardando en la vacía y en la siguiente en la vacía. Probemos. Un 65 se guardó en la clave 2 y otra vez un 40 se guardó en la clave 3. Si intentamos guardar otra más, sabiendo de que el tamaño de la tabla es de 3, no nos va a dejar. Veamos. Dice tabla llena. Ok. Listemos nuevamente. Y sí, aquí está. La clave 1 va a tener 80, la clave 2 65 y la clave 3 40. Busquemos una nota. La clave 3, por ejemplo, opción 2, que es buscar nota. Buscamos la clave 3 y nos va a decir clave encontrada. La nota es 40. En efecto, es 40. Eliminemos esa nota. 3. Dice, ingrese la clave de la nota, se elimina la clave 3. Y dice, clave 3, nota eliminada con éxito. Veamos si es verdad. Y en efecto, la clave 3 ya no tiene nota registrada. Eliminemos la clave 2. Clave 2, nota eliminada con éxito. Busquemos, listemos. Y ya solo nos quedamos con la clave 1. ¿Qué pasa si queremos volver a guardar volver a guardar en este caso notas nuevamente en esas claves? El sistema no va a detectar de que primero fue la clave 3 y después fue la clave 2, sino que va a venir y va a recorrer y la primera que encuentre vacía la va a ir a llenar según el dato que nosotros le mandemos a guardar. O sea, el sistema va a venir, va a recorrer la primera que encuentre vacía y esa es a donde se le va a asignar el dato. Probemos, insertar nota, no sé, un 100. Y como podemos ver, se guardó en la clave 2 porque en orden la clave 2 era la primera que apareció vacía. Otra vez, un 78. Y en la clave 3 lo guardo. Listémoslo nuevamente. Y ahí está. Clave 1, 80, clave 2, 100, clave 3, 78. Bien, este sería el pequeño programa donde se puede utilizar una tabla hash para un caso cotidiano. Por último, la opción 5, que es salir del programa, y se sale del programa. Muchas gracias.